tardes, en serio, muchas gracias por estar acá porque es un día divino, ¿no? Y hay que tener ganas, no hay que tener límites, diría yo. Y aquí estamos. Quiero empezar con esto porque quiero compartir con ustedes esta instancia previa que estábamos compartiendo recién con Alexandra y con Darío. El apellido de Darío, que es tan impronunciable y tan difícil, significa el que talla la piedra, y yo sería la piedra recién, porque él es siempre en realidad, pero me estaba explicando el bilardismo. No vamos a hablar de fútbol, despreocúpense, o sí, si quieren, ya, hay quienes chiflan, me resultaba muy estimulante. En serio, muchas gracias por estar acá y quiero agradecer personalmente, antes de comenzar con este intercambio, a la organización del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires en su 11ª edición, por haberme convocado a conversar junto con ustedes y junto con Alexandra y con Darío, un tema efectivamente tan capital, un tema efectivamente tan presente, aunque no esté enunciado, ¿no? Aunque no lo tengamos presente con ese nombre todo el tiempo o con esa categoría, aunque no lo enunciemos, repito, es un tema que yo creo que gobierna en buena parte nuestras acciones, nuestras ideas. Yo, a propósito de eso, les propuse a Alexandra y a Darío entonces tratar de empezar a tratar el límite, pensar, como bien reza el nombre de esta charla, el límite a partir de 4 elementos centrales. Uno podría haber empezado, de hecho una amiga mía me lo sugirió, pensando, una amiga mía me dijo, ¿por qué no abordan el tema de los límites y los hijos? Digo, bueno, no, porque vamos a tratar de pensar lo que se puede seguir pensando, eso ya no se puede pensar más, no hay forma, creo, de que haya límites con los hijos o con la angustia. Creo que todo lo demás puede ser pensado. Entonces es a partir de eso que hay algunas ideas madre y luego quisiera recordar lo que acaba de decir Victoria. A través del hashtag que es Filba Límite, numeral Filba Límite, ustedes pueden hacer preguntas porque en determinado momento, además de las preguntas que nos haremos nosotros aquí, también procederemos a leer a aquellas que ustedes tengan ganas de hacer a través del Twitter utilizando ese hashtag. En primer lugar, hay una especie de tema vinculado, o subtema si se quiere, vinculado al límite que a mí en lo personal me obsesiona mucho, y cuando les propuse a Alexandra y a Darío pensarlo, me encantó que lo aceptaran como disparador, como puntapié, que es la idea del límite o de los límites aplicada a los países. Desde, repito, muy temprana edad a mí me obsesionaba casi de forma como ontológica esto, es decir, casi como ignorando por completo las divisiones políticas, los mapas políticos, la geopolítica y demás, la idea de que los países tengan efectivamente límites y de que acaso sean esos límites los que los determinen, los que los configuren, los que los conviertan en lo que son, efectivamente, países uno distinto del otro. Así que a partir de esto quisiera darles la palabra. ¿Miraste para acá? Bueno, hola, buenas tardes. Gracias, Franco. Un placer compartir con Alex este momento. Yo parto, frente a este disparador de una hipótesis. Después que la hipótesis sea demostrada o no, queda en ustedes, que es básicamente entender que los países son construcciones artificiales. Me parece que lo más importante acá es entender que lo que se presenta como un límite o frontera natural es más producto de una necesidad de fijar una idea de naturaleza en los límites que de la existencia propia de lo que se conoce como un límite natural. Que los países sean, los estados nacionales modernos, sean construcciones artificiales, es una cuestión histórica, no es una cuestión metafórica. La Grecia que estudiamos en filosofía no tiene un pomo que ver con el Estado Nacional griego que existe y que todos los estados nacionales modernos no tienen más de 200 años. Ahora, que esos estados nacionales se hayan fijado territorialmente donde se fijaron es una cuestión absolutamente económico-política, es obvio, pero no alcanza con decidir poner la frontera entre Argentina y Bolivia y que quede claro que fue puesta donde fue puesta
en una compulsa de poder, o sea, de pedo, porque pudo haber sido puesta 20 kilómetros más o 20 menos, y que el único que padeció el límite fueron los collas, que fueron directamente diezmados, por no decir atravesados por la mitad, por una frontera inexistente. Y quedaron bolivianos y argentinos de un mismo pueblo porque sí. Ahora, no alcanza con fijar los límites de un Estado nacional si no se revisita el pasado para renarrar, ¿no?, mitos fundacionales que hagan que todos los que quedamos adentro del límite de repente tengamos que tener que ver. Y toda la gramática de la patria, la gramática protofascista de la patria, está llena de conceptos sanguíneos familiares que juegan ese juego, el juego de querer ser una narrativa que fundamente en algo así como esencial lo común. Nación, ¿saben de dónde viene? Nacimiento. Patria, padre. Hasta el concepto de fraternidad es un concepto que se supone que es el valor que nos une a todos los argentinos. Frater es hermano. Fíjense que el primer relato más importante que conocemos en términos fraternales es el bíblico, Caín y Abel. ¿Cómo terminaron los hermanos? O sea, si todos los argentinos tenemos que relacionarnos como hermanos, es decir, ser fraternos, adentro del límite, les pregunto, ¿cómo Caín y Abel? Porque el límite entre la fraternidad y el fraticidio es así, ¿no? ¿No, Alex? Bueno, es tan obvio, ¿no?, que es un límite tan impreciso en algún lugar. Y digo una cosa más y te dejo. Y es más, Derrida, en Políticas de la Amistad, dice: todo bien con la fraternidad y todo bien con la patria construida de modo tal que todos nos relacionemos como hermanos. Y dice Derrida: ¿y las hermanas? Porque frater es un concepto que apunta al masculino. Hermana es sor, y el anverso de fraternidad es sororidad, que es una categoría que busca justamente romper ese límite. Sí, hola, ¿qué tal? Yo también estoy muy contenta, muy impresionada de estar al lado de Darío y quiero preguntarles quiénes vinieron por Darío y quiénes por mí. No, mentira. No quiero saber. Pero sí. Preguntaste, no querés saber, pero preguntaste. Bueno, esa es la idea. Quiero saber, pero no me contestan. Acuerdo que los límites entre territorios marcan en principio, yo diría sí, una ficción montada sobre una supuesta naturalidad. Y esa ficción, además, creo que lo que produce es la idea de que somos todos, además, iguales al interior de esos límites. Hay una tendencia a la homogeneización de eso que queda ahí adentro y que impide efectivamente alojar las diferencias y la otredad, porque la otredad entonces queda siempre afuera, y en esa fraternidad que supuestamente se arma, no se arma sin la segregación de justamente una afuera y una adentro que produce una segregación violentísima. Y no hay segregación que no lo sea, pero digo, en el mismo acto de fundar la fraternidad se produce en ese mismo acto la segregación, lo que es lo otro de lo que es de uno. Y en ese punto me parece que esa ficción patriótica con la que yo tampoco acuerdo, y que no acuerdo no con la ficción sino con la idea del patriotismo, porque arma la idea de que uno tiene que entonces estar al lado de algunos que yo prefiero no estar, ¿no? Y en ese punto el ser argentino también diluye cualquier posibilidad de diferencias al interior de cada una de esas, efectivamente, de esa consistencia de ser, que es lo que intenta armar el límite territorial. Yo les escucho mucho hablando de ficción, efectivamente definiendo entonces a los límites de los países, a la patria, como una ficción. Y la pregunta que automáticamente me surge es,
¿qué niveles de acuerdos entonces tenemos cada uno de nosotros de vivir bajo los parámetros de esa ficción? Porque ante cualquier otra asignación de ficción, todos saldríamos huyendo porque diríamos, bueno, es mentira, por ende si es ficción. Yo creo que la ficción no es sinónimo de mentira. Es efectivamente un concepto muchísimo más complejo, pero que suele ahuyentar, quiero decir que suele asustar en la medida en que está opuesto o expuesto en una posición contraria a la de verdad, digamos, ¿no? O sea, habría verdad en la ficción, pero vivir en la ficción no sería exactamente verdadero. Sin embargo, vivimos en la ficción llamada patria, o vivimos en la ficción llamada país, si quieren, cada uno en el que viva, nosotros en su mayoría creo aquí, y alguna tranza hacemos con esa ficción. Creo que hay algo espectral ahí, por decirlo de algún modo, que uno vive rodeado de fantasmas. Y los fantasmas son los que rompen el límite, ¿no? Porque no están ni vivos ni muertos. Están ahí en un lugar muy interesante de construcción de ese binario. Porque el límite marca un binario que está bueno ver de qué modo poder deconstruir. Si hay un límite muy interesante que vos planteás, Fran, con relación a eso, y que lo viene trabajando la filosofía desde los sofistas y Nietzsche en los últimos 200 años, es el límite entre la verdad y la mentira. Evidentemente, cuando Nietzsche dice que la verdad es la mentira más eficiente, porque en definitiva la distinción entre una y otra es el acto de convencimiento, que vos llamás consenso, muy bien, pero que todos sabemos que detrás de esa idea de consenso hay siempre un ejercicio de poder, ¿no? Digamos, donde hay algunos que consensúan a otros un poco más. Y esa distinción es una distinción que está buena poner en evidencia. La pregunta es, ¿podemos vivir sin verdades? ¿No? Me acuerdo una frase de Cioran, Emile Cioran, que para un domingo a esta hora es un rumano nihilista para el corchazo directamente. Me acuerdo en un libro que se llama Del inconveniente de haber nacido, uno de los mejores títulos de la historia de la edición filosófica, dice algo así como: el otro día un astrónomo me explicó que el universo está repleto de miles 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 de astros. Deja un renglón y dice: a partir de ese momento dejé de limpiarme el culo, ¿no? Y yo me quedé repensando, tipo, ¿yo qué haría? ¿Haría lo mismo? O al revés, sabiendo que no hay verdades, que el universo es vasto, infinito, ¿no? Ilimitado, ahora vamos a ir a eso. O sea, o nada de lo que te dicen que te tiene que importar te importa, o te volvés un obsesivo del orto, digo, de la limpieza del culo, claro. Qué difícil compartir una mesa con una psicoanalista. Además vamos a decir que tiene un tomo de las obras completas de Freud acá que nos Pero vigila, aparte, que nos vigila. Dije orto y ya me miró, ¿viste? Te la paso. No, me inhibí, Alex, todo tuyo. No, perdón, a propósito del orto y del límite se podría pensar muchísimo de verdad, porque ustedes saben... A propósito del orto es un titulazo. Sí, nadie ignora que es señalado como el límite, no vamos a entrar ahí ahora. O sí, porque no, pero sí, porque Argentina culo del mundo, etcétera, digamos, todas esas La democratización del ano, escuchame, bueno, el concepto de lesiano. Exactamente, digo, ahí hay también una cuestión de los límites de los países y la expresión, por ejemplo, Argentina culo del mundo, pero bueno. Antes estábamos en esto que dije, Alexandra, que pregunté, claro, respecto de cómo sí soportamos cierta ficción. Digamos que la idea de que un país es una ficción y de que sus límites también es un poco tributaria, creo yo, del giro lingüístico, si se quiere, como del momento aquel en el que las ciencias sociales, ¿no?, han tomado muchos elementos de la lingüística, muchos elementos de la teoría literaria y demás. Entonces eso nos permite hoy decir con mucha facilidad, repito, bueno, un país es una ficción, un límite también. En otros casos, para retomar, porque está además llegando gente, nos espantaría estar de acuerdo con una ficción, estar viviendo en una ficción. Ni hablar, no me quiero adelantar si lo pensamos con los vínculos, ¿no? Cualquier vínculo que es vivenciado o experimentado por nosotros como una ficción sería un vínculo automáticamente desechable o a revisar o a dejar, porque no sería verdadero como vínculo en la medida en que es ficticio, ¿no?
Sin embargo, con el país entonces tenemos un vínculo con los países en general y con el nuestro también, de tipo ficticio. Sí, igual me parece que hay una cosa con la que yo no acuerdo, que es suponer que la ficción es mentira. Y eso que vos decís, es una ficción así tan livianamente, me parece que no, que la ficción efectivamente tiene una potencia de verdad, incluso a veces mucho más fuerte que cualquier otra cuestión factual. Sí, Digamos, que la no ficción. Sí, que no, y que la ficción, me parece que no hay otro modo de habitar el mundo que no sea a través de ficciones. La identidad es una ficción, los límites son una ficción. Digo, ¿por qué? Porque el lenguaje, digamos, de algún modo delimita esos límites. Verdad y mentira están en el lenguaje. Yo tengo un libro de Freud acá porque es el libro sobre el chiste, que lo traigo porque, primero porque hoy a la mañana estuve leyendo muchos chistes que son muy graciosos, pero porque muchas de las cosas que yo pienso en relación a esto están en ese libro. Creo que el chiste y su relación con lo inconsciente marca una cantidad de las cuestiones que vamos a recorrer. Y me parece que efectivamente la ficción tiene una potencia de verdad como ninguna otra cosa. Por supuesto no es una verdad, no es... La narrativa del límite de un país está construida con una verdad. La verdad de los que conquistan, la verdad de los que, ¿no? Como decía Darío, los que arrasan. Con esa verdad se construye, y que al mismo tiempo es imposible que no la haya, si no, no habría posibilidad de constitución. Ahora, lo que sí me parece es que no se trata de horrorizarnos de esa ficción, sino de estar advertidos que eso es un entramado hecho de lenguaje y de múltiples variables que hay que, en todo caso, yo diría, en principio, ponerlas en sospecha, ¿no? O sea, indagarlos o interrogarlos y no darlos como dados, no naturalizar eso que insiste una y otra vez como un artificio verdadero, porque esa es la cuestión, es un artificio verdadero, que efectivamente funciona, y funciona concretamente produciendo identidades, produciendo consensos, produciendo falsas fraternidades, y ahí me parece que, ¿no? Sí, yo quisiera agregar en ese sentido, digamos, que justamente el otro del límite de la patria es el extranjero. Sí. Y como que es una hermosa pregunta entender de qué lado del límite está el extranjero y a quién constituimos nosotros como nuestros extranjeros, porque vos fijate, ligando esto que también dice Alex de la cuestión de la identidad, como que cuando pensamos al extranjero lo pensamos siempre en realidad como un otro similar pero con contenido distinto. ¿Qué quiero decir? ¿Quién es nuestro extranjero? Decimos, no sé, el brasilero, ponele. Ahora, el argentino tiene Estado, el brasilero también. El argentino tiene territorio, el brasilero también. Tenemos bandera, ellos también. Tenemos a Messi, ellos a Neymar. Tenemos el tango, ellos el samba. ¿Cuál es la diferencia? Digo, si en términos de formato, lo que hay ahí es una estructura llamada Estado Nacional con una identidad nacional construida, como decía Anderson, como una comunidad imaginada, ¿cuál es la diferencia? La pregunta sería, ¿cuál es el extranjero que no vemos? Porque si es extranjero es un otro que en tanto otro está invisibilizado. Y yo creo que en nuestro país, el verdadero, entre comillas, extranjero, no es el que está afuera, el extranjero está dentro. El extranjero es el que no cuaja en los parámetros de identidad. Por eso es extraño. Es un otro porque no entra en el dispositivo de la identidad. Es más, en este país, como no entra en el dispositivo de la identidad, no entra en el dispositivo de la entidad, no tiene forma, no tiene color. Por eso en este país se los llama los negros, la negrada, porque se les dice directamente desde el lugar de la... Ese es el extranjero. Ese es el que está escondido abajo de la alfombra. Ese es el otro de la patria, digamos, a quien la patria, en mi lectura de la patria, se debe. Y no es una patria esencialista, ni nacionalista, ni un pomo. Es una patria que tiene que estar siempre en función del otro. Ahora, el otro no es el que está afuera. El otro es el que hace posible que esto esté limpio, por ejemplo. Digo, convive en la intimidad. Y es tan otro, y tan oscuro, y tan invisible que lo negamos. Lo negamos en el mismo acto de fundar una supuesta unidad de los que sí somos parte dentro de esa segregación. Me refería en la fundación misma de la fraternidad. La fraternidad no se arma con la otredad, se arma con los propios. Con los propios. Y en ese punto se arrasa con el otro. Bueno, Nietzsche decía,
no les aconsejo el amor a los próximos, o sea, al prójimo, cuando toda la Biblia se regodea de amar al prójimo. No les aconsejo el amor al prójimo, sino el amor al lejano, dice Nietzsche en el Zaratustra, ¿no? El extranjero, básicamente, pero una extranjería ontológica, no una extranjería territorial. Claro, porque habría una especie de subtema también, o derivado posible, de pensar el límite de los países, que sería justamente el límite de los estados, ¿no? Yo creo que a esto te referías puntualmente, bueno, ambos se referían a esto puntualmente, es decir, hoy estamos muy acostumbrados a haber transformado las demandas al Estado en demandas permanentes, en lemas, en consignas de todo tipo. Les estamos pidiendo a los estados, al Estado federal, a los estados provinciales, quizás también muchas veces a los estados municipales, un conjunto de cuestiones que muchas veces tienen que ver con, quizá, pregunto, un límite que está inscripto en el Estado, en la conformación de cualquier Estado mismo, que es el límite de esa segregación. A veces demandamos derechos, ¿no? Le demandamos derechos a los Estados que eran nuestros, que nos han sido quitados y que han sido, en todo caso, repuestos a través de una administración, quizás vuelvan a ser quitados para volver a ser otorgados en una dinámica interminable, diría yo, que me parece que es medio inherente al funcionamiento de los estados. Repito, como una especie de subtema posible dentro de los límites de los países. ¿Cuál es el límite de los estados en ese sentido? Y ¿cuáles les parece que son, en todo caso, las demandas posibles y las que no? No sé si enumerarlas concretamente. Quiero decir, nuestra actitud de demanda frente al Estado, si el Estado va a ser que por su especie de naturaleza va a segregar, porque necesariamente en su naturaleza, que es un concepto difícil, está la segregación. Bueno, sos complicado. Sí. Pero te dije que era una piedra. Te banco. ¿Voy yo, Alex? Sí. Mira, dice... Viste que cuando no sabes qué decir empezás. Dice Derrida. Pero... Que ahí tampoco. Él empezaba porque no sabía también, muchas veces. Es cierto. Claro. Dice Derrida, una fácil, que la democracia está siempre por venir. A mí eso es una categoría que siempre, un concepto que siempre me gustó mucho, porque marca justamente la imposibilidad, un poco tu pregunta, Franco, de realización de la demanda. Digo, una vez que uno cree que alcanzó cierto estadio de ampliación de derechos, ya hay nuevos derechos que hay que salir a pelear. Nunca termina de consolidarse una democracia, porque cuando se consolida, siempre hay un otro invisible. Digo, nuestra obligación, nuestra exigencia ética es estar siempre tratando de visualizar ese otro dejado de lado. Y ese otro siempre irrumpe. Digo esto y me voy al carajo con esto, ¿eh? Digo, siempre irrumpe porque las transformaciones en la materialidad del mundo hace que irrumpa. Digo, hoy en cualquier momento va a ser una demanda de otredad el derecho del cyborg, el derecho de los clones. Algo que para nosotros no tiene ningún sentido. Hoy es una demanda democrática el derecho de los vivientes no humanos, por ejemplo. Ahora, ¿quién incorporaría eso a la plataforma de la política? ¿No? Pero para mí la democracia tiene que ir para ese lado. Y digo, en función de esto, en relación a la historia, fíjense que era imposible pensar hace 50 años como una demanda de la democracia el matrimonio igualitario, por ejemplo. O hace 100 años la igualdad cívica de la mujer. Digo, a mí me gusta pensar tensionando el límite. Yo me pregunto, por ejemplo, cuándo se va a discutir el derecho de los niños en términos de incorporación a la institucionalidad democrática. ¿Por qué un chico de 8 años no puede votar, por ejemplo? Bueno, ese es otro límite también. Tremendo, tremendo. ¿Por qué no puede votar? No, porque votaría lo que le dice el papá, o sea, estaría influenciado su voto. El resto de los adultos, ¿viste? Vota con una autonomía. Cuando empezás a revisar los argumentos acerca de por qué está mal que vote un chico, piensa en 2, 3 argumentos. Cuando es sujeto de derecho, es objeto de consumo, digamos. Todo se te cae. Pero para nosotros es imposible abrir tanto. La democracia es una pretensión de apertura que en el momento te hace ruido, pero que de algún modo visualiza algo por venir, ¿no? Esto me parece que... Y una cosita más en relación a la ley de identidad de género, por ejemplo, que ahí me parece que se ve un poco el problema. Sabemos que es una ley de punta de la Argentina.
Y sin embargo, porque ustedes saben que cualquier ciudadano argentino puede ir y pedir un cambio de género. Ahora, el cambio de género, que es una ley del carajo, es binario. Y el binario es un límite. Si lo pensamos en términos de democracia o democratización, digamos, nada, sigue circunscribiendo la posibilidad de la identidad sexual a dos géneros. Y entonces, ¿eso qué significa? ¿Que es una cagada la ley? No, eso significa que la democracia siempre está por venir. Ahora, puede llegar a surgir a través del hashtag, que reitero, los invito a participar porque en un rato vamos a leer cosas que ustedes pongan allí, que es numeral filba límite. Puede surgir claramente el caso histórico, que hay un par, de hecho, en la provincia de Buenos Aires, de quienes se arrepintieron y volvieron hacia atrás en el cambio. ese es siempre un argumento que aparece cuando hablamos de identidad de género. Vamos a estar hablando en unos minutos del límite de la identidad también, pero decía esto, si el Estado es, Alexandra, inherentemente segregador, digamos, si en su función habría algo que de por sí es la construcción de un otro, que una vez saldada esa construcción o aparentemente superada, este otro, como decía Darío, será otro y así sucesivamente. Es ilimitado. Entonces, es ilimitado porque la demanda es ilimitada. Exacto, claro. En ese punto la demanda apunta todo el tiempo a que el otro responda, a que el otro sepa, quiera, pueda, nos dé, nos nombre, etc. Digo, más allá del Estado, el asunto, me parece que lo ilimitado tiene que ver con la demanda, que es demanda casi de incondicionalidad del otro, ¿no? Que el otro esté ahí siempre. Y me parece que ese es el punto límite, o sea, es ilimitado y es límite al mismo tiempo porque el otro no tiene todo lo que se le demanda. La demanda lo supone que sí, que el otro puede responder a todo. Me parece que los agujeros del otro, que podrían ser los agujeros del Estado o de las ideologías o de las, no sé, esos agujeros justamente son un límite, que a veces, bueno, hay que, no sé, el que demanda tiene que también poder advertir. No estoy hablando en términos de cómo se van adquiriendo nuevos derechos, no, sino de lo ilimitado de la demanda, a eso me refiero. Y eso es imparable. Entonces, en ese punto hay que ver cómo lidiar con ese pedido ilimitado. Otro punto que yo les propuse para esta charla a Alexandra y a Darío es precisamente el límite de la identidad, que se desprende, creo, casi de forma automática de la idea del límite de los países o del límite también de los estados, ¿no? Leemos un montón, ¿verdad?, acerca de las identidades, acerca de la identidad como concepto. Es indudablemente uno de los temas, yo diría, como más recurrentes y más al mismo tiempo atravesados del tiempo presente. Y vos justo acabas de mencionar, Darío, algo que por supuesto tiene mucho que ver con nuestro presente inmediato, que es lo que ocurre en términos de posibilidades identitarias en la Argentina. De posibilidades identitarias en el diálogo con el Estado, no de posibilidades identitarias por fuera del Estado. Afuera del Estado, afuera de la ley, afuera del DNI, afuera del reconocimiento digamos, del poder legislativo, del poder ejecutivo o del poder judicial, hay una multiplicidad de identidades, casi tantas como individuos y como no individuos también. Digo, antes de que vayas a la pregunta y conteste Alexandra, porque es su tema, la identidad, pero déjame meter esto. Paul Preciado, justamente, lo que trae en relación a lo que vos decís, es una comparación en este libro que es Texto Yonki, que es lo increíble de la relación entre la identidad, la transformación identitaria y el Estado en relación al género, ¿no? Dice algo así como que cuando uno hace un cambio de género con intervención quirúrgica, le tenés que pedir permiso al Estado. Ahora, cuando te haces una cirugía estética en la nariz, no. Y Preciado dice, a veces cambias más por la cirugía estética en la nariz que por el cambio, claro, por la transformación de lo genital. Y sin embargo,
en un caso el Estado disciplina y controla, porque la sexualidad es objeto de disciplinamiento, y la naricita no, ¿no? Entonces, qué interesante esto, ¿no? Preciado en el Manifiesto Contrasexual, un librazo, que lo súper recomiendo, dice hay que emancipar, obviamente, el género del documento, claro, no puede más existir que en el DNI diga de qué género es uno, porque está de algún modo funcionando como una cabina de vigilancia de género. Y a la vez, a veces la demanda es que el Estado nos reconozca, entonces ahí hay mientras exista discriminación todavía es necesario que figure ahí un reconocimiento para el que quiera, digo, no porque sea obligatorio, justamente, un reconocimiento del otro estatal respecto de una identidad construida, bueno, de múltiples formas, no solo en lo real del cuerpo, sino... En fin, digo, hay gente que necesita ser reconocida en el cambio de sexo como el sexo al que ahora entonces adhiere. Entonces me parece que en ese punto a veces es. Pero yo acuerdo en que sí, porque el Estado regula nuestros cuerpos y nuestros modos de gozar y lo más lejos posible que lo podamos mantener mejor. A veces este tipo de demandas terminan produciendo justamente más refuerzo del disciplinamiento y más normalización y normativización por parte del Estado. Pero bueno, ¿y cuál era la pregunta? Puntualmente, a ver... La identidad. Sí. Sí, vos preguntás por los límites de la identidad, quizás a mí me gusta pensarlo al revés, que la identidad es un límite a veces. Justamente por esto que estamos diciendo, porque el modo de construir... La identidad también es una ficción. Sí. Claro. Entonces, digo, decir yo soy, lo que sea que uno ponga ahí después, yo soy psicoanalista, yo soy madre, yo soy hija, lo que sea que uno ponga al lado del yo soy es una ficción y además el yo es un límite ante la proliferación de ficciones que son imparables, efectivamente, porque no hay modo de definirse a uno mismo. Primero porque no es una cuestión voluntaria y porque ahí el punto es cómo el yo difiere en todo caso de cualquier otra noción o pretende dejar afuera, digamos, el inconsciente. Entonces ahí se arma una idea de que uno cree que es lo que es, ¿no? Esto, yo soy lo que soy. Y esa ficción también, que es un punto de, yo diría así, de freno a cualquier proliferación que nos puede inquietar incluso a nosotros mismos, ¿no? Uno está muy seguro creyendo que sabe quién es, o va al analista para saber quién es, que tampoco, ¿no? O sea, y el punto es justamente soportar eso que nos inquieta y que nos hace desconocidos para nosotros mismos. Ese punto ahí. Entonces por eso digo, la identidad es un límite porque coagula, porque sedimenta un modo de ser, justamente, cuando en realidad el ser no es algo... Bueno, no me voy a meter con el ser, pero... Me meto yo, mirá, por favor. Digo, Justo. No, el ser básicamente es un yogur, ¿no? Light, aparte. Está como deflacionado, ¿no? Hay una famosa respuesta que le da Levinas a Heidegger, que es que cuando Heidegger, en pos de la idea de libertad, dice que ser libre es apropiarse de lo que uno es, apropiarse de uno mismo, la identidad, Levinas le dice, no, querido, o sea, nuestra pelea es por escaparnos de nosotros mismos, no por apropiarnos de nosotros mismos, ¿no? Es salirse de un esquema, de un dispositivo previo que constituye nuestra subjetividad. Entonces, no se trata de ir a saber quiénes somos, se trata de poder salirse de lo que otros han hecho de nosotros. No es tanto ir por la identidad, sino desidentificarnos, porque uno nace y te van metiendo en dispositivos de identificación que vos tenés, vas creciendo y te vas dando cuenta que sos un montón de cosas, y esas cosas son cosas que uno obviamente no elige, porque hasta la elección es una ficción, digamos, hasta creer que uno elige quién es uno. Entonces, parece que esto que dice también Alex, ¿no? Que es correrse del yo, descentrar al yo, es una de las formas primarias, ¿no? de corrimiento de la identidad. Ahora, angustia. Claro, ese es el Ese es el punto, pero bueno, hay que reconciliarse con la angustia, loco. O sea, la angustia no es negativa, si uno la piensa, obviamente no me quiero meter en una cuestión patológica,
Pero hablo de la angustia existencial, ¿no? Digo, angustia en el sentido de que uno realmente pensando esta cosa al límite. Pensar al límite es pensar, ¿no? También, digamos, contra el límite, hasta el límite. Entonces, pensar hasta el límite es desfondar. Cuando uno, lo digo de otro modo, cuando uno piensa posta la piensa a fondo, sabe que en el fondo no hay fondo. Y eso es lo que uno no soporta, por eso no piensa la cosa al fondo. Y hacemos las cosas que hacen los seres humanos, nos enamoramos, tenemos hijos, votamos, hacemos las boludeces cotidianas que nos inhiben de estar pensándonos a fondo, ¿no? Vamos a análisis. Pero yo iba a eso precisamente porque si bien estamos de acuerdo en el carácter... análisis algunos, otros se empastillan y taponan la angustia y vamos que va para adelante. La nueva religión, ¿no? La farmacología, mucho más efectiva que la religión tradicional, no me cabe, más barata. ¿Cuál es el límite de las pastillas? No, sí, lo pregunto a diario. Vos, pero tenés hace 43 años. tenés una hipótesis. El límite de las pastillas es otro tipo. Tengo un deseo de extralimitación. No, quería saber por qué igual, Alexandra, hay un efecto igual todavía muy tranquilizador de la identidad. Es decir, sí, la identidad, sí, más allá de que la reconozcamos muchos de los aquí presentes indudablemente como efectivamente una ficción o como una treta del Estado, lo que sea, nos tranquiliza, establece una especie de fijeza, ¿no? Que bueno, nos permite cierto descanso. Pues indudablemente, seguramente nos peleemos más o menos con ella. Morir te morís igual. Por más de que vos farmacológicamente te tranquilices durante un trayecto. Pero digo, por algo no cierra, no digo que no, el efecto ya está positivo, pero digo, por algo también no cierra, ¿no? No, es que por supuesto que la identidad es tranquilizadora, porque siguiendo con Cioran es una ortopedia. Era por lo del culo. Es una ortopedia ante la fragmentación, ante lo que prolifera, ante lo que no tiene sentido, ante la angustia. La identidad es un tranquilizador, es un narcótico en ese punto, ¿no? Uno cree que está tranquilo con quien es, hasta que aparece algo contingente en la vida, cualquier cosa, que rompe esa tranquilidad, porque entonces uno ya no puede responder con eso que es a eso contingente que emergió. Y ahí o se va a un analista, se empatilla, va a la iglesia evangélica, elige distintas salidas de eso. Pero además a mí me gusta pensarlo al revés. ¿Por qué tranquiliza? Los discursos del New Age, vos te das cuenta que es justamente sé vos mismo, ¿no? Conócete a ti mismo, sé vos mismo. Bueno, a contrapelo de todo eso, el psicoanálisis y la filosofía, mucha, también, no toda, Derrida, por ejemplo, justamente van a contrapelo de cualquier encorsetamiento yoico, porque eso a la larga termina siendo un límite que además podría pensarse del lado de la inhibición, ¿no? O sea, uno termina inhibido teniendo que responder a eso que cree que es, y entonces se inhibe y no puede moverse. Es una especie de tranquilizador, yo diría es una anestesia. Hace muy poquito de tiempo, una filósofa transfeminista mexicana que se llama Sayak Valencia, que a mí me gusta mucho, me dijo, es verdad, la ley de identidad de género en la Argentina establece el casillero hombre o establece el casillero mujer y nada más. Muchos no ignoramos cuáles fueron las peleas para que eso no fuese así, pero en aquel momento, en el año 2012, terminó siendo así y nada más, una ley que pasó de todas maneras casi, no diría desapercibida, pero más o menos, y que por supuesto se puede seguir revisando. Y lo que me decía Sayak Valencia es que el documento diga identidad mujer o identidad hombre me resulta pornográfico. Me resulta una intromisión pornográfica del Estado, pornográfica en el peor sentido, de la peor pedagogía posible respecto de los cuerpos. Quería saber si estaban de acuerdo. Si algo de esto les pasa con el hecho de que el DNI siga teniendo la identidad hombre y la identidad mujer, respecto concretamente del límite de la identidad oficial, de las identidades oficiales en la Argentina, hoy. Yo... Darío, no, vos me dejás siempre, ¿no?, ante las preguntas, porque viste que los que hacemos filosofía... Después,
somos... Me agarro Claro. lo que vos decís. Pero aparte, y arranco. pero aparte es bien de la disciplina, ¿no? Porque hay una expectativa de que el que hace filosofía tiene que poder decir cualquier cosa sobre cualquier cosa. Y es cierto, ¿eh? Somos como medio todólogos, entonces agarrás cualquier cosa y el psicoanalista ¿qué hace? Escucha y responde. Entonces, Y cobra. mirá, yo creo... Cobra para poner un límite. Yo creo que obviamente, lo habíamos dicho antes, ¿no? Que me parece que evidentemente ahí hay una intromisión. No, lo pregunto de porque me parte- parece muy actual. No, no, pero me parece que de decíamos- cara a cualquier panorama inminente en la Argentina Yo es una creo- discusión sí. inminente, valga la redundancia. Yo creo que la deconstrucción de la identidad de género es uno de los puntales que nos están ayudando hoy con el impacto que hay en estos últimos años a partir del feminismo, digamos, de toda la cuestión de la deconstrucción de identidad de género, es como la puerta de entrada, es como vas desmadejando un hilo que te ayuda a la deconstrucción de la identidad toda. Digo, a mí, yo lo que más agradezco con la deconstrucción de la identidad de género es eso, digo, más allá de la cuestión puntual del género, que me parece fascinante al mismo tiempo, me parece que lo que se abre es la posibilidad de una deconstrucción que va por todo, digo, por algo la reacción conservadora contra el deconstruccionismo tiene que ver con eso, con que se dan cuenta que si vos habilitas la deconstrucción en el género, se te cae el mundo. Y lo que nos interesa es que el mundo se caiga, porque digamos, el mundo es una cagada, digamos, no es que uno puede defender lo que hay en ese sentido. Entonces, me parece a mí fundamental ese tipo de decisiones, ¿no? Pero yo iría por más, digo, también hace años se viene, digamos, cuestionando el tema de los baños, por ejemplo, ¿no? Paul Preciado tiene un texto que se llama Mear, cagar, los baños públicos como cabina de vigilancia de género. Un texto está en la dando vuelta, lo pueden leer, donde muestra claramente, digamos, cómo detrás de esas identificaciones ya te setean una forma de identidad. Y a mí me parece que hoy, digamos, hoy ser de izquierda para mí es ir con la deconstrucción. Para mí, lo emancipatorio en términos de las izquierdas tiene más que ver con pelearse contra versiones de las cosas definitivas, cerradas, ¿no? Digo, me parece que va por ahí un poco la cosa. Sí, me acordé de una cosa que dice Lacan de la segregación urinaria en términos de damas y caballeros. Sí, pero al mismo tiempo también proliferan una cantidad de clasificaciones de las nuevas sexualidades que también, digamos, terminan siendo fijezas, ¿no? Estereotipos, fijezas, ¿no? Ahora hay una cantidad de nombres de las posiciones sexuadas, ¿no? Cis, no sé, hay un cis, paqui, no binaria, fluide. Inclusivo a propósito para adelantar lo que bueno, sigue. por eso digo, entonces también hay, ¿cómo es? La deconstrucción, según yo entiendo, la deconstrucción es no hacia una nueva identidad. Jamás. Entonces, digo, una cosa es el movimiento de ampliación de derechos, ¿no? Y otra cosa es cómo nos nombramos o por qué la insistencia todo el tiempo en nombrarse en cada uno de esos casilleros, porque no terminan de ser clasificaciones. Estoy de acuerdo, Alex. La democracia está siempre por venir. Yo no me muevo de esa. Y entonces toda nueva clasificación termina reproduciendo lo mismo que cuestiona. Digo, yendo a la alegoría de la caverna de Platón, o sea, saliste de una caverna y entraste a otra, hermano. Y el tema es que vas a seguir saliendo y entrando a cavernas todo el tiempo. Acostumbrate que la vida es salir de una caverna para entrar a otra. Digo, y disfrutalo. Porque hay algo en la ruptura. Hay algo en la ruptura con la caverna. Es un hombre que te está diciendo que lo disfrute. No me mansplainé. Me guardo Me así. miró así, disfrutalo. Yo estoy en contra de que me diga del imperativo. Estoy en contra de todo. No, sí, por supuesto. Por eso decía, una cosa es la ampliación de derechos y insistir en eso, y después es cómo efectivamente incluso los movimientos emancipatorios terminan cooptados por esas clasificaciones. A eso me refería. Bueno, pero ¿cómo articular en todo caso luchas políticas necesarias? Esa es la pregunta, digamos, en la Argentina hoy sería la pregunta respecto, sobre todo, de los feminismos. Digo, ¿cómo articular
luchas políticas muy necesarias, demandas concretas, etcétera, sobre la base de estas certezas. La certeza es cavernosa, como decías vos, es entrar de una caverna a otra y está muy bien. Sin embargo, ¿cómo hacemos para organizarnos y no ponerle, mejor dicho, ponerle límite al Estado respecto de ciertas necesidades concretas? No, yo creo que hay que asumir, yo creo que hay en general un miedo a que, viste, cuando vos salís con la deconstrucción te dicen, bueno, pero en definitiva, ¿qué proponés? La típica, ¿viste? O sea, ¿qué orden proponés? No, ninguno, estamos deconstruyendo, digamos. Deconstruir justamente no es proponer un orden. Ahora, ¿podés vivir así? Y sí, porque siempre va a haber un choto que te va a poner el orden, digamos. Si no, no estarías deconstruyendo. O sea, me parece que se da un poco esa dualidad, esa tensión. Y me acordé, mira, tomando esto y lo que decías antes, Alex, me acordé de ese artículo tuyo por el que te conocí. Que un artículo donde Alex hace como una hermosa deconstrucción de la idea de poliamor, de relaciones abiertas, porque es lo mismo que vos estabas diciendo en esa lógica, digo, en tiempos de deconstrucción de la monogamia, al final terminás etiquetando nuevas formas de relaciones no monogámicas, pero que todas tienen sus normas, sus acuerdos. Entonces al final, digo, si la lucha es por el amor libre las pelotas, porque salís de un esquema para entrar a otro esquema con el mismo tipo de coacción que el esquema anterior, pero regodeado este esquema de libertad y emancipación. Sí. Me encantó ese artículo. Gracias. Sí. Disfrutalo, Darío. Aprovechen que tienen dos judíos en el escenario con humor. Yo no soy judío, no sé a qué te refieres. No soy judío. Me decepcionás. Bueno, era judío. Bueno. Pero el humor te quedó, quería decir. Me diste el artículo. El artículo, que es muy gracioso porque yo no sabía cuando lo escribí, si no, no sé si lo hubiera escrito, bueno, si lo hubiera escrito igual, que hay una organización de amorlibrenses que me saltó a la yugular explicándome lo que era el amor libre y hablándome de las normas que había en el amor libre. Y bueno, para ser libre están bastante organizados. Es una ONG que se llama Amor Libre, vamos a citarla como corresponde, hace mucho tiempo que trabaja. Sí, pero me saltó a decir que estaba todo mal lo que yo estaba diciendo, que no me había informado de qué se trataba el amor libre. Claro. Y que me invitaban a sus grupos de reflexión. Okay. Digamos, notan ahí ustedes, creo que aquí hay un denominador común en ambos, una especie de excesiva protocolización, digamos, de estas afectaciones, agenciamientos, de estas formas de vincularse. Todos lo notan. Sí, obvio. Pero además también entender que esa protocolización es parte de, para mí, por ejemplo, si tomamos específicamente el tema vincular, digamos, del mismo modo que hablábamos de que de la caverna va saliendo, yo creo que acá pasa lo mismo, siempre hay una caverna de la que va saliendo, en los vínculos es lo mismo, o sea, siempre te estás peleando contra determinado tipo de institucionalización vincular y vivís en esa tensión. A mí me parece que lo que no hay que resolver es la tensión. Digo, a mí me gusta vivir en el límite, digamos, que no es ni de un lado ni del otro, sino en el límite, y el límite es tensión, y la tensión es conflicto, y el conflicto es vida para mí, porque la vida básicamente es un conflicto permanente. Si no hay conflicto, estás muerto, y si una de las partes en conflicto te toma y se impone como la única, estás muerto también, ¿no? Porque te dejaron afuera. Entonces ahí me parece que se la puede pensar así desde otro lugar, ¿no? Digamos, pero no es negando la protocolización. O sea, yo no creo que el amor libre sea algo posible en términos de orden, porque si hay orden no hay libertad. Entonces ahí lo que es el amor libre es como una tensión de liberación. Para mí la libertad no es un lugar de llegada, la libertad es siempre una forma de liberarse de algo, es movimiento, claro. Sí, a mí me parece el problema es suponer que podría no haber protocolización o suponer que uno es libre. Ese es el punto, y pronunciarse desde ahí respecto de otros que están pensando, ¿no? Entonces digo, claro, el moralismo de los que se creen libres y los que se creen, no sé, amorales, digamos, ¿no? Que son bastante autoritarios. Entonces eso es. El asunto es no pensar que uno está por fuera
del disciplinamiento, la normalización, no está por fuera de eso. Bueno, y hay dos cosas que están sobrevolando lo que ustedes dicen, Alexandra, Darío, que también habían sido pensadas en el origen por mí para poder compartir con ustedes hoy. Una de ellas es precisamente el límite o los límites de la lengua. Esto ya de algún modo ha sido dicho, pero quisiera preguntarles respecto a esto, porque bueno, precisamente no solamente el protocolo, sino también la asignación, las denominaciones, las identidades, los nombres, los roles, etcétera, dependen efectivamente del lenguaje. Esto de la mano también de otra cuestión súper presente hoy, que es que el lenguaje está siendo investigado, está siendo muy revisado y está siendo objeto, por lo menos, de determinadas discusiones públicas que nadie ignora. Una de ellas podría ser la del denominado lenguaje inclusivo. Así que quisiera saber qué piensan respecto de los límites del lenguaje. Me imagino que Wittgenstein quizás, pero no sé. ¿Por qué todos me miran a mí? ¿Querés que empiece? Pedímelo. ¿Podés empezar? Sí, claro. No. Sobre el lenguaje inclusivo, No, sobre, digamos... No, el lenguaje está vivo siempre, y me parece que justamente va evolucionando sin que eso implique mejorar, ¿no? Digo, se va moviendo, sí, salvo las lenguas muertas, ¿no? Pero, y va incorporando usos. Y es así como se va agrandando el diccionario, digamos. No agrandando solamente, sino mutando. El asunto es que el lenguaje, otra vez, puede ser un límite a la vez que puede ser ilimitado en su manera de estar vivo. Pero también puede ser un límite. También puede ser un límite en el punto en donde el lenguaje, y ahora sí Darío se va a explayar en eso, limita el mundo, nombra. Sí, bueno, gracias. Que vuelve, pero Franco hablaba de Wittgenstein por muchas cuestiones, aparte de ser un gran filósofo del lenguaje, tiene como dos frases claves en relación a esta. Una dice: los límites del lenguaje son los límites de mi mundo, ¿no? O sea, nada hay fuera del lenguaje, o nada hay fuera del texto, diría Derrida décadas después. Y la otra, que es tremenda, que es entonces, dice, yo la junto porque no están juntas: de lo que no se puede hablar es mejor guardar silencio, ¿no? Así termina su Tractatus, como diciendo que en el fondo todo lo que decimos se supone que lo decimos sobre, pero nunca llegamos a alcanzar ese sobre, y entonces todo lo que decís en un punto es contingente, así que si realmente cuando hablas crees que estás diciendo algo, mejor callate. Y es una conclusión a la que había llegado Pirrón. Pirrón había llegado a esa conclusión. La historia de Pirrón es tremenda. Pirrón era un escéptico, o sea, se vuelve un escéptico griego. Era uno de los filósofos de la corte de Alejandro Magno. Alejandro lo lleva a la India, y en la India Pirrón entra en un debate, porque en esa época, digamos, era como lo que se hacía todo el tiempo eran debates entre pensadores, era como el intratables de la antigüedad, ver a los filósofos pelearse. Y entonces Qué generoso tú, Darío. Y entonces yo te vi alguna vez. Y era la época de oro. Y era el mito de la época de oro. El mito. Entonces, nada, ahí en la India llega ahí Alejandro con Pirrón y le tiran un sabio hindú, Calano era el nombre. Entonces tiran, la discusión era... a full. Y le tiran, discutan sobre el dolor. Y entonces Pirrón dice, bueno, el dolor no sé qué, hace toda una especie de taxonomía del dolor, y Calano se prende fuego. Y mientras va muriendo con el cuerpo incinerado dice, ¡esto es el dolor! Y Pirrón dejó de hablar. Volvió y no habló más. Pasó a la historia como el pensador que decidió callarse para siempre, porque después de ver eso, o sea, ninguna palabra sirve para nada en el fondo. O sea, miren la contradicción, nada hay fuera del texto, o sea, somos lenguaje, pero al mismo tiempo el lenguaje no habla de las cosas. Esa es nuestra tragedia. Por eso, ¿no es un poco utópico a priori pensar que el lenguaje que tiene estas limitaciones, que tiene estas características, puede incluirlo todo?
Obvio, detrás obvio, de la demanda pero, del lenguaje inclusivo, que por si habría supuesto, que ponerse muy deconstructivista, habría que deconstruir mucho, creo yo, si se me permite, el término inclusión, que es un problemón de principio a fin, es un problema, inclusión dónde, para qué, ¿no? Pero digo, más allá de eso, el lenguaje va a dejar afuera. yo en ese sentido, no sé Alex, qué piensa específicamente del lenguaje inclusivo. Para mí el lenguaje inclusivo es una alerta, que está buenísimo que aparezca, que irrumpa todo el tiempo, que nos recuerde todo el tiempo que el lenguaje de algún modo es situado y toma partido. Ahora, que hay un uso, por lo menos en el castellano, del masculino como universal, todo lo que podamos ver de cómo el lenguaje de algún modo condiciona, está buenísimo que cada tanto ese alerta surja y que hoy la irrupción del lenguaje inclusivo permite no dejarse atravesar por el sentido común, como estar todo el tiempo así en alerta. Ahora, que el lenguaje inclusivo se vuelva nueva gramática oficial es su propia condena. Es como el suicidio de la vanguardia, ¿viste? El día que el lenguaje inclusivo se vuelva la RAE, se vuelva el nuevo diccionario, cagó, digamos, lo que tiene para traernos, que es ese alerta, porque la alerta se vuelve sentido común. Seguramente surgirá en ese momento un nuevo lenguaje inclusivo o post-inclusivo que estará cuestionando el nuevo Entiendo si no vinieron las juezas que redactaron, hay dos. En la Argentina, sentencias este último mes en lenguaje inclusivo, espero que no. No, me parece que es un problema suponerlo obligatorio en ese punto, una norma, que es incluirlo como algo obligatorio. Una cosa es que se permita que alguien quiera expresarse en lenguaje inclusivo y otra cosa es hacerlo norma. Y me parece que muchas de las demandas es que se haga norma, que se haga obligatorio, y el lenguaje no cambia porque se imponga una norma, no, cambia por el uso. Pero digo, siendo psicoanalista y habiendo estudiado tanto y siendo de algún modo, discúlpame con lo que te voy a decir porque es una asignación espantosa, pero de algún modo lacaniana, vos me dirás hasta dónde, cómo, en qué lacanismo y demás, no, porque te leí y te escuché, no, lo único que falta es que yo te diga lacaniana hoy acá, digo, ¿estás de acuerdo en que el lenguaje va a excluir siempre, o no? Sí, el lenguaje, por eso decía, el mismo tipo que nombra y que acota, deja fuera un montón de cosas, y en ese punto, sí, yo no puedo pensar que la inclusión venga por el lado del lenguaje. La inclusión tiene que darse en la práctica y después, en todo caso, vendrá el lenguaje. Me parece que muchas veces hay gente que se refugia en el lenguaje inclusivo, está tranquila consigo mismo, creyendo que es inclusiva, ¿no? Esa gente, porque habla como corresponde, que es en binario, pero después en sus prácticas no es inclusiva. O como nos decía Franco, inclusivos para qué, dónde, de qué manera, dónde queremos que se incluyan más mujeres, menos mujeres, etc. Entonces sí, me parece que yo no considero que venga por ese lado. Bueno, y por último, antes de pasar a una instancia en la que voy a leer... ¿Por la cañana? ¿Me aplauden? Qué genial sería. Voy a leer en un ratito lo que han escrito, lo que están escribiendo muchos de ustedes a través del hashtag FilbaLímite en Twitter. Un último punto en el que yo les propuse a Alexandra y a Darío detenernos, que también, como verán, por obvias razones, se desprende de todos los puntos que estuvimos tratando de abordar, aquí es los límites de la moral, digamos, de lo que entendemos por moral. En todo lo que estamos diciendo, indudablemente, seguramente hay una moral detrás, ¿no? Es decir, en todo lo que decimos, o han dicho ustedes, o yo he preguntado respecto de los límites de los países, de la identidad y de la lengua, hay una moral, seguro que hay una moral. Entonces, deconstructivistamente, en todo caso, es decir, ¿hay alguna manera de que no haya una moral? A mí me interesan dos cosas. Primero, entender por qué elegiste estos 4 puntos, pero desde un abordaje psicoanalítico personal. Claro, quiero que te acuestes acá en el diván y que después le pedimos al Filo Alex que te paguen, pero me parece que, ¿por qué Franco eligió estos 4 y puso la moral al final? Sí. ¿Viste? Es como, nada, revisalo. Por esto que acabo de decir, no sé, revisalo. No, por esto que acabo de enumerar, justamente, digamos, estoy, bueno, en lo particular muy interesado últimamente por todo esto. No solamente por esos temas, estos temas que estamos compartiendo, sino también porque
me parece que siempre hay una moral, y me vengo preguntando hace mucho tiempo si hay algún modo de que no haya una moral, ¿no? Mira, a ver, algunas cositas. Yo creo, habría que hacer un estudio historiográfico que se me escapa, pero yo creo que en nombre del bien es el nombre de quien se deben haber cometido los más grandes exterminios de la historia. Y no en nombre del mal, ¿no? Es más, yo no conozco a ningún hijo de puta que diga, soy malo. No conozco a ninguno. Esto lo hago porque soy cruel. Claro, esto lo hago porque soy cruel. ¿Sabes quién? Tipo el Guasón. O sea, tenés que ir a la literatura, que obviamente, a la ficción, ¿no? Que es la que de algún modo te muestra como el límite, ¿no? Pero en realidad la distinción entre el bien y el mal, ¿no? Qué cosa, digamos, porque, digamos, aparte, si lo pensás desde el dispositivo binario, el bien tiene sentido porque pelea contra el mal, porque es lo otro del mal. O sea, que a nadie le conviene más la existencia del mal que al bien. El día que el bien le gane la batalla final al mal, Batman, el día que el bien le gane la batalla final al mal, el bien va a carecer de sentido. O sea, a nadie le conviene más la existencia del mal que al bien. ¿No es ese el peor de los males? O sea, ¿no es el bien en definitiva tan malo como ese mal que supone o que quiere de algún modo exterminar o combatir? Y lo otro que decíamos antes, el mal realmente también se confunde con el bien, porque todos los que hacen el mal no lo consideran como tal, ¿no? Siempre digo la misma boludez, que no tiene nada de boludez. Hitler, que es como el mal radical, era vegetariano, que es algo que no se sabe mucho, pero es muy loca la escala, ¿no? de moralidad ahí. Después me enteré que no era vegetariano por una cuestión moral, sino parece por una cuestión física, pero nada, no importa, no mataba animales, mataba judíos, ¿viste? Digamos, ya que trajiste el tema y hoy es Rosh Hashanah. Pero, digamos, y una cosa más digo de eso, moral, etimológicamente, mores se asocia a morada, porque la moral es nuestra casa. Es nuestra costumbre, nuestro ethos, ¿no? El modo en que nosotros vivimos y nos pensamos a nosotros mismos en la comodidad de lo que somos, ¿sí? Y la clave de la existencia es salir de la morada, al revés. O sea, si vos quedás ensimismado en tu morada, para siempre, no hay cruce, no hay encuentro con el otro. Es más, disponés de todos los otros en función de tu propia moral. Yo ahí prefiero una ética del desierto, si querés cambiar la idea de la moral. Porque en el desierto no hay casas, hay tiendas. Y las tiendas están siempre abiertas, ¿viste? No hay una puertita que establezca la distinción entre los buenos y los malos. Nietzsche decía, ¿en qué se diferencian los buenos de los malos? En que los buenos somos siempre nosotros. Esa moral, gente... Lo tiene en la remera, ¿eh? Lo tiene bordado en la remera, a Nietzsche. Sí, coincido absolutamente. Me parece que la moral nos tranquiliza también, ¿no? Porque nos pone siempre del lado del bien y es una trampa en ese punto, porque uno hace mucho daño creyéndose... Bueno, está esa frase, ¿no? El camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Yo sospecho de las buenas intenciones, o eso se ve en ciertos latiguillos, ¿no? Que es, te lo digo por tu bien, y ahí viene tremenda hija de putés. ¿No? Ahí en esas pequeñas cifras del lenguaje uno advierte que efectivamente no hay bien que por mal no venga. Sí, efectivamente, hay también, sí, es un límite la moral. Por supuesto, lo otro de la moral no es lo amoral, porque no se trata de eso, sino que es más bien una ética que tiene que ver con asumir que uno no está tan tranquilo en su morada. Muy bien, voy a proceder a, siendo por ahí Victoria, quizás me pueda recordar que no me acuerdo cuál era la forma de salir de aquí para entrar al hashtag, si alguien lo recuerda, porque ahí está, gracias, que era que ahí, ¿no? Ahí está. Para compartir algunos... todo. Esto está siendo probado en el marco del festival por primera vez. Me contaban recién que
no. Porque está mal escrito el hashtag, pero ahora vamos, a propósito de los límites. Ahí está, filo al límite es el hashtag, así que ahí le damos enter y leemos algunos mensajes. Estamos preparados para todo, porque estamos, creo que los tres, Sí. muy acostumbrados a esto. Acá puede aparecer cualquier cosa. Los límites, habría que haber pensado en eso también. Bueno, dice Carolina Rival que sin embargo en este encuentro hay un orden, un límite, solo hablan 3 personas, todo el resto estamos del otro lado, y nuevamente queda segregada a un sistema único de comunicación. Se plantea que esto está difícil de leer por cómo está configurada acá la pantalla. Pero se lee ahí, Ahí se plantea que el camino para atravesar el límite es la de la deconstrucción como algo opuesto a las normas y al orden. ¿Eso acaso no es un desorden? Exacto. Gracias. Se plantea que el camino para atravesar el límite... Ahí hay una pregunta concreta. Es la deconstrucción como algo... ¿Eso nos llevaría a un caso? ¿A un caso? ¿A un caos o a un desorden? Qué miedo al caos, ¿no? Qué miedo. ¿Viste la representación del caos cuál es cuando te dicen, bueno, salgamos del orden, deconstruyamos el orden? La primera respuesta así como virulenta es, bueno, pero si no hay ley, si no hay orden, entonces es un viva la pepa, ¿no? Una gran frase, o rige la ley de la selva, esto que es cualquiera, todos contra todos. Mirá qué loco, salís de la ley y lo que rige es la ley de la selva. O sea, la ley de la selva. Entonces, el caos también es una construcción y se la construye desde este lado. Es una representación, la del caos, que se hace desde la ley. Entonces, si esa es la pregunta, mi respuesta es, yo prefiero una deconstrucción permanente, a lo Trotsky, ¿sí? Una deconstrucción permanente, que siempre frente a los determinados órdenes que igual se instalan, uno pueda ir saliéndose. O sea, el miedo al caos, yo asocio más al caos, aunque parezca raro, con un determinado tipo de orden que necesita de esa representación del caos, tal cual, para convertir. Es como el bien que necesita del mal. O sea, ¿qué es el caos? Es más, en el origen, según tomás la teogonía de Hesíodo, por ejemplo, para los antiguos griegos, para la mitología griega, el primer dios era caos, ¿eh? Sí. Mirá qué loco, el primer dios era caos. De caos nace Gea, la tierra, de Gea nace Urano, el cielo, y después entre el cielo y la tierra empiezan a agarchar y a tener a todos el resto de las deidades. Pero el primero era caos, ¿y saben dónde queda caos? Se va. Quedan Gea y Urano, y caos dura un toque. Origina y se va a la mierda. Hace poco en casa descubrimos, bueno, en plural no importa quién lo descubrió, no fui yo, que en Superagente 86 eran caos y control. Eso no lo habíamos advertido mientras mirábamos la serie, que no está en Netflix, porque éramos chicos y no sé si éramos tan susceptibles a esos juegos de... Pero eran dos controles, ¿no? Eran, efectivamente. Y con relación a la... Hay alguien levanta la mano. Pero con relación a la frase anterior, digamos, a lo anterior, obvio que hay un orden, porque somos 3 acá hablando, ¿sí? En esta instancia, esta propuesta, que es una propuesta de una charla. Digo, lo que me parece que se juega en este tipo de consumos, que son los que de algún modo se propone, es que después, escuchando esta charla, cada uno obviamente se lleve lo que quiera, lo que sea, y se trabaje en un diálogo con el otro, en un diálogo con nosotros, pero lo que se propone acá es un determinado tipo de orden provisorio para que haya una mínima instancia de comunicación, ¿no? Si no, ¿cuál sería? Sí. Ya sería una instancia que, no sé, tendría que ser otra propuesta, la del FILBA, de juntar gente como para dialogar. La propuesta es esta, ¿no? Además, una cosa que quizás no dijimos en toda la mesa, que es que la idea del límite, que en general es, por momentos, se puede pensar como algo negativo, digamos, también
es propiciatorio de algo. O sea, si vos limitas algo, propicias todo otro campo de posibilidades. Entonces, la posibilidad de que algo suceda también tiene que ver con delimitar una instancia. Entonces, no siempre el límite es un problema. Me parece que es al revés. Es como pensar, hablando del lacanismo, que pensar que el padre que prohíbe, ¿no? es un padre terrible que prohíbe. Me parece que la prohibición del incesto, por ejemplo, habilita entonces que haya un campo de lo deseable. Y sin esa prohibición y sin esa ley, no habría entonces campo de lo deseable o posibilidad del deseo. Me parece que, los límites de los hijos, que vos decías al principio, también tiene que ver con eso. No tiene que ver con prohibir, sino también con prohibir, pero que esa prohibición habilita entonces toda una cantidad de posibilidades. Si a ustedes algunas preguntas les resultaron un poquito difíciles molestas de las que hice yo, más que difíciles, molestas, imagínense estas dos que están leyendo ahora en la pantalla. Ahí demuestra que yo soy buena persona. Cómo pensar el rostro del otro y el propio en esta tensión entre ir más allá de la identidad y reafirmarse en ella. Pienso en esa consigna deleuziana de que hay que escaparle al rostro, pregunta y comenta @oximorónico. Yo aviso que si me pagan, digo quién es oximorónico. Okay. Está acá. Pero bueno, no me van a pagar, así que no voy a delatarlo. Yo te pago. Es buena persona. Está del lado del bien. ¿Contestás vos o yo? No, contestá. ¿Qué? ¿Por qué nos dejan afuera? Porque estamos marcando un límite. Es una dinámica que propuso la organización del festival y que está probando, como conté, por primera vez en el día de hoy. Nos está haciendo debutar con esta dinámica de probar un hashtag y de algún modo intentar... ¿Por qué nos dejan afuera ellos? Ellos dos. Para, Mirta Bunelli, ¿sos vos oximorónico? Decime la verdad. ¿Sos vos el que escribe? No sé quién soy. Bueno. Qué alivio, claro. no sé quién soy y que se lo note bien con eso. No sé por qué la tengo que contestar yo, evidentemente. Yo lo puedo contestar. Dale, arranca vos. Es más psicoanalítica la pregunta, sí, ¿no? Sí. Me parece. Lo que pasa es que el rostro ¿Cómo del pensar otro, el rostro del otro y el propio en esta tensión entre ir más allá de la identidad, efectivamente, de construirse, pero al mismo tiempo reafirmarse en ella, ¿no? Lo que pasa es que escaparle, acá no me quiero poner lacaniana, pero el otro es o con minúscula o con mayúscula, el otro semejante, que es el del espejo, ¿no? Escaparle al rostro es escapar a las identificaciones. Me parece que es esa tendencia a encontrarse en el otro que arma ahí una mismidad que otra vez nos deja tranquilos, ¿no? Como, sí, a mí me pasó lo mismo que a vos, o yo pienso igual que vos, y ahí nos quedamos todos tranquilos y no hay ninguna posibilidad de la diferencia. Me parece que en ese punto escaparle al rostro, perdón que lo miro oximorónico, bueno. Escaparle al otro tiene que ver con escaparle al espejo, que no deja de ser el otro y yo, hay una trampa en relación a la otredad que otra vez queda fuera. En la filosofía de un Levinas, por ejemplo, el rostro es, digamos, al revés, es lo que marca la presencia del otro, porque el rostro es lo inapropiable por parte de la mismidad, marca justamente lo que desborda a uno, porque el rostro de algún modo siempre se presenta como una diferencia, ¿no? Incluso en la idea de poder matar al otro, Levinas trabaja esta idea de que nunca o sea, nadie mata al otro mirándolo a los ojos, ¿no? Mirándolo al rostro, como desde ese lugar por ahí que marca justamente un límite. El rostro del otro, como lo inapropiable, es el límite de la otredad y de algún modo nos invita a pensar en qué lugar nos podemos encontrar con ese otro sin invadirlo, ¿no? sin colonizarlo. Y acá aparece una propuesta que tiene Levinas que es fascinante, que es lo que él llama la fenomenología de la caricia, ¿no? Porque lo que dice Levinas es que en la caricia al rostro del otro
Viste que el acariciar no es invasivo, sino que el acariciar es respetuoso con la alteridad. Cuando vos acariciás a alguien, en realidad es el cuerpo del otro el que irrumpe en vos. O sea, tu mano lo que hace es no tratar de imponerle tu forma al otro, sino simplemente recorrer la otredad del otro, ¿no? Me parece que esa otredad que aparece en el rostro, es, en el caso de Levinas, me parece clave, digamos, como para, en relación a la pregunta, pensar la identidad no encerrado en uno mismo, haciendo del rostro del otro lo que uno necesita que ese rostro sea, sino dejándose de algún modo irrumpir por esa diferencia y ver qué te pasa. Cuando el otro irrumpe, te deja, digamos, culo para arriba. Y lo que uno hace frente a la irrupción del otro es ver cómo uno se transforma a sí mismo, si se deja justamente impactar por el otro, o encerrarse en uno mismo y le pega una patada en el orto, otro, ¿no? Al otro. Sí, Parece que son las dos opciones. Y quizás la trampa esa del espejo es porque, bueno, el yo es otro, ¿no? O sea, el yo se constituye en esa otredad y lo que pretende, justamente, por eso hablábamos de la ficción, es que ese otro no me constituya, porque si me constituye también me puede justamente, digamos, desconstituir, digamos, ¿no? Entonces el yo es otro tiene que ver con... Bueno, lo que sigue como verán, ustedes lo están viendo, es una pregunta de Aurelia que se adelanta como pregunta 5 domingos exactamente. Dentro de 5 domingos a las 6 de la tarde podríamos volver a juntarnos acá y preguntarnos entre todos cuál es el límite para el mercado. A partir de ese momento o hasta ahora, digamos, ¿no? Entendemos, efectivamente a veces... Uno tiene una, qué sé yo tengo como por defecto una necesidad y una especie como de ademán permanente de hablar del Estado, pero uno podría hablar del mercado perfectamente en ese caso, ¿no? Sí, deberíamos, ¿no? Digo, Claro. Evidentemente el mercado marca un límite fundamental. Vos decís dentro de 5 semanas que el lunes, en realidad. Bueno, O sea, o el domingo a las 6 de la tarde ver que se fue el lunes, si querés, sí. Pero me parece que la reacción del mercado va a ser el lunes 28. Sí, Estamos como probable. con esa expectativa. Pero viste que el otro día entraban al home banking a las 12 de la noche ya, Ah, porque en mira. China había abierto, entonces, claro, no sé, por eso, no sé. Y más allá el mercado es, por supuesto, voraz y no tiene límites también, digo, no solo en relación a la bolsa y al dólar, etcétera, sino a pensar, porque a mí me gusta pensar justamente los eslogans de las marcas como suponen que no hay límites, ¿no? Cuando efectivamente... bueno, y la autoayuda también, ¿no? Que querer es poder, que, bueno, y las marcas, ¿no? Just Do It, la de Adidas, que es, ¿cómo es la de Adidas? Nothing is impossible, ¿no? Nada es imposible. Digo, ahí también se muestra cómo el mercado nos pretende ilimitados para seguir consumiendo y seguir produciendo. Yo creo que hay otra connotación de la pregunta, si puedo ir por ahí, Sí. que es el límite, digamos, del mercado en términos de cómo digamos, lo mercantil, más que el mercado, genera una mercantilización de la existencia y pone un límite a la forma en que nos relacionamos con el otro. Si las relaciones vinculares son relaciones mercantilizadas, entonces el otro me sirve, me conviene, ¿no? Me suma, ¿viste? Que cuando decís... Me suma, sí, me el otro no suma, me suma. la verdad que la relación que tengo con vos me suma, Sí, sí. ¿no? Me hace crecer, o sea, son toda un Sí. lenguaje economicista para pensar. Totalmente. Yo realmente no creo que el amor dé ganancia, No, y creo que si lo pérdida. pensamos, obvio, en el amor se pierde, Sí. siempre. Si es amor en términos de entrega, ¿no? Si no, no es amor, es negocio. Si no es ideal, es un amor ideal, Amor que, ideal. que me sume, que me haga productivo, que me... Sí. sí. Bueno, te cita oximorónico, que seguimos sin saber quién es, como verán en ese tweet. Y la siguiente pregunta abajo es de Andrea Donati. ¿Cuál creen que es el peor límite que se autoimpone actualmente el movimiento feminista? Para vos, directamente, falta que diga, Alex. Le limite c'est moi. No. El movimiento feminista es un poco sí, generalizador. Para mí no hay un movimiento feminista, o hay un movimiento feminista masivo, pero al interior del movimiento feminista hay muchas posiciones muy heterogéneas, por más que muchas veces no se quiera mostrar como uno y efectivamente se debata si hace públicos o no esos debates,
cosa que me parece por momentos un poco estalinista, supone que como el enemigo es más feroz, entonces hay que mostrarse con un discurso único. Ese es para mí un límite, no hacer públicas ciertas discusiones que nos beneficiarían a todos y que, bueno, y no tratar de ser un poco menos autoritario con lo que uno está pensando, digo, y todavía está pensando, no lo tenemos todo pensado. La siguiente pregunta es de Espi, que es Epifanía 22. ¿Cómo transitar y aceptar el propio límite en el mundo capitalista que te dice impossible is nothing? Te hago así porque estabas trabajando eso recién, hablando de las marcas y demás, ese es un eslogan. Y ahí hay que pensar cuáles son las formas de distensión, me parece, de nuevo, en relación a los valores del capitalismo. Digo distensión porque si no es volver sobre la idea de que hay una fuera del capitalismo, y me parece que es volver a pensar que afuera de la caverna hay un lugar, digamos, no caverneado, ¿no? Digo, es cómo distender. A mí me gusta más por ahí pensarlo así. Yo creo que hay, por ejemplo, una de las formas por ahí reconocidas hoy, y fíjense que está justamente en el medio de esta discusión, es lo que podemos llamar lo gratuito, ¿no? Digo, hacer cosas gratis. Algo que parece una pelotudez y que sin embargo disloca, ¿no? Porque nadie entiende. Por ejemplo, una de las formas de la gratuidad es la militancia. Y en general, a los que de distintas formas tenemos una militancia en distintas cuestiones, a veces no militancias totalizantes, o sea que no está 100%, pero sí en algunos aspectos, siempre es como que desde el sentido común mercantilista te dicen, bueno, si la militas es porque te conviene, o sea, porque algo vas a ganar, o sea, porque termina siendo incomprensible, ¿no? Parece que hay formas que, no, digo, formas que son realmente revolucionarias en la medida en que le escapan a la productividad. La filosofía, yo la primera definición de filosofía que yo estudié a los 17 años decía, la filosofía es un saber inútil. Yo estuve años tratando de entender, de demostrar, y le decía a todo el mundo que eso era una forrada, y que es al revés, que la filosofía proponiendo un cuestionamiento sobre lo útil es reútil, o sea que siendo inútil terminaba siendo útil, hasta que me di cuenta que era al revés, que defender que la filosofía es un saber inútil es una manera de defender la inutilidad como una forma también de la existencia, porque si no creemos que nuestra existencia, si, como decías vos, Alex, si no es productiva al palo, si no está siempre atravesada por la utilidad, que cada vez más dejamos de entender como una, digamos, como un concepto construido y lo pensamos como algo propio de las cosas, ¿no? Esa es la gran victoria de la utilidad. Pero me parece que es como un poco salirse de ese esquema. Sí, me hiciste acordar que Freud dice que las fantasías son el parque natural donde el comercio y el mercado no entran y es un terreno fértil para que crezca lo inútil y lo dañino. Entonces me parece que la fantasía es un buen refugio frente al avance de la mercantilización de los cuerpos y el empuje a la producción permanente que uno tiene, incluso yo diría a no soportar perder tiempo, ¿no? Como si se pudiera no perder, digo, por otra parte, pero todo el tiempo hay que ser productivos, y si alguien estuvo haciendo nada un día, dice, no fui productivo este fin de semana. Me parece que lo que hay que hacer es, bueno, tratar de estar alertas, o sea, no estar demasiado narcotizados en este tipo de eslogans, o cualquier otro. Este es un poco burdo, que Impossible is Nothing, por eso lo había traído. Hay otros más sutiles y que no están tanto del lado del mercado, sino que son más sutiles, ¿no? Pero que también van horadando la idea de que uno no puede perder tiempo, tiene que saber lo que tiene que hacer, tiene que tener proyectos, tiene que tender hacia ahí, Bueno, eso, la fantasía es un refugio, la amistad también es un lugar por fuera de la mercantilización, en la medida de lo posible, eso depende de los amigos que uno elige, por supuesto. Me parece que son las cosas que nos preservan sí, de acuerdo con hacer cosas gratis también. Bueno, yo doy clases en la UBA, que es prácticamente hacerlo gratis. Bueno, no sé qué más. Hay un montón de preguntas, lamentablemente no nos alcanza el tiempo. De verdad, en nombre de la organización les pido disculpas y nos
nos encanta que hayan participado un montón, sé que a la organización le encanta eso, y sé que en esta prueba, a través de este hashtag, ha comprobado la organización de FIBA, que seguramente podrá reproducir, replicar esto mismo en otras charlas de este festival, pero nos tenemos que ir porque en un ratito llega Julieta Venegas a este mismo escenario con otra actividad en el marco del FIBA. Les quiero agradecer un montón, muchas gracias a Muchísimas gracias, Rodrigo.